Aproximadamente un 10% de los ciudadanos que han sufrido COVID en España tiene síntomas tras haber pasado la enfermedad. Podemos estar hablando de más de 1 millón de personas afectadas con sintomatología de distinto nivel de gravedad tras la infección por este virus. Es más, recientemente, la Organización Mundial de la Salud apunta que 17 millones de europeos podrían haber sufrido COVID persistente en 2020 y 2021 y que entre 1,7 y 3,4 millones de personas continúan padeciendo sus efectos. Más de 1 millón de voces para autocuidarnos nace para dar voz a los protagonistas en el entorno post-COVID. En este espacio reuniremos a pacientes, profesionales de la salud que han convivido con el COVID y con el COVID persistente. Serán ellos quienes nos cuenten sus experiencias y sus conocimientos sobre los síntomas leves, los tratamientos y todo lo que rodea a esta enfermedad. El COVID persistente desde distintos puntos de vista y con distintos enfoques. En el capítulo de hoy vamos a hablar de COVID persistente, de una afección que puede resultar desconocida para todo aquel que no lo padezca o que no haya padecido esta patología, pero que también hoy genera muchas preguntas a los profesionales de la salud por el amplio y variado espectro de síntomas que refieren los pacientes que están diagnosticados por este trastorno. Precisamente la falta de datos sobre esta reciente patología lleva a los profesionales a demandar mayor investigación en este campo del COVID persistente. Y es que convencidos como estamos de lo adecuado que es contar con un mayor conocimiento de las características que rodean al COVID persistente, médicos, enfermeras, afectados por esta enfermedad abogan por un mayor consenso entre profesionales y por la protocolización del abordaje de estos pacientes en las consultas. ¿Con qué fin? Con el de mejorar su atención y avanzar en el conocimiento de esta enfermedad. Para debatir sobre las distintas cuestiones que estamos planteando, contamos hoy con Paula Sánchez, que es coordinadora técnica del Grupo de Trabajo Long COVID de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG, José Méndez, que es paciente de la Asociación Madrileña de COVID Persistente, y Guadalupe Fontán, que es enfermera y coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Muy bienvenidos, ¿cómo estáis? Paula, Guadalupe, José. Buenos días. Hola, gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a debatir sobre estos temas. Tenemos mucho interés en que nos contéis y podáis arrojar luz para la gente que nos está escuchando, que sufre esta enfermedad o que quizá tiene familiares, amigos, conocidos varios. Y la primera pregunta creo que es muy necesaria, ¿no? ¿Por qué es necesaria una mayor investigación en una patología como el COVID persistente y a quién corresponde concretamente dar los pasos para avanzar en un mayor conocimiento de esta afección? Bueno, pues realmente esta enfermedad ha sido una enfermedad desconocida para todos, por lo cual el completar la historia de la enfermedad y poder saber con el paso del tiempo cuáles son los efectos que produce es algo muy necesario, tan necesario como fue el investigar para poder conseguir las vacunas, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder identificar las características clínicas, las biológicas o genéticas que nos pueden orientar en cómo se va a desarrollar y en la afección que va a alcanzar en las personas que han padecido esta enfermedad, es súper necesario para poder saber un poco cómo enfrentarnos a la vida diaria de estas personas, a la vida laboral que están viendo totalmente afectada y que realmente tenemos que determinar si hay un patrón genético o un patrón ambiental que pueda estar influyendo en ello, ¿no? Sobre quién tiene que generar, bueno, pues yo creo que realmente tiene que haber una implicación a nivel institucional, tiene que ser algo que se haga a nivel de todo el territorio nacional, no de manera dividida por comunidades autónomas. Yo creo que los pacientes ya están demostrando que existe ese interés, las familias también y las sociedades científicas se están implicando, pero debe haber una coordinación y un apoyo institucional para poder sacar estas investigaciones tan necesarias adelante. Sin duda, es fundamental esa coordinación, no ir cada uno, ir sumando esfuerzos, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, ¿con qué información, con qué fuentes disponemos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, disponemos de múltiples fuentes de información. La primera son las redes sociales. Por ejemplo, el propio nombre de Long COVID nació en Twitter como un hashtag, ¿no? Sabemos. Las plataformas de pacientes también son muy activas en redes sociales y publican frecuentemente artículos científicos y divulgativos sobre el tema. También los propios expertos van actualizando información acerca de sus propios estudios de investigación o de los resultados de estudios que se van publicando. Incluso la OMS en su propia web tiene un sitio sobre condición post-COVID.
donde está disponible alguna información, como el estudio Delphi, en el que se estableció la definición de condición post-COVID, o presentaciones y reuniones que han celebrado acerca del tema, en prensa general, en prensa especializada, hay información y algunas revisiones con bastante rigor científico. Hasta ahora, se ha avanzado mucho en el conocimiento durante estos últimos 2 años. Sin embargo, hay muchísimas incógnitas por resolver respecto a sus causas, a su incidencia, a los biomarcadores que nos avisan sobre su presencia y a los potenciales tratamientos, ¿no? Todavía no sabemos por qué se produce, por ejemplo, hay varias hipótesis aceptadas. Algunas apuntan a una inflamación crónica desencadenada por una respuesta exagerada del sistema inmune después de la infección, que se prolonga debido a que existen reservorios del virus que el organismo no ha podido eliminar por completo. Eso es muy importante. Esa sobreactuación del sistema inmune también puede generar coágulos de sangre. Otras se centran en la autoinmunidad y la acción de los anticuerpos que atacan a nuestros propios tejidos. Sin embargo, de momento no se sabe aún cuál de ellas es la verdadera o si coexisten ambas. También hay estudios sobre variantes asociadas a enfermedad. Sin embargo, nos falta saber qué otros factores afectan, ¿no? Necesitamos evaluar también los síntomas que ya padecían los pacientes antes de la infección y se agravan, cómo afecta la vacunación y el hecho de que los grupos de control en investigaciones sean apropiados. Es decir, respecto al diagnóstico, también es importante dar con un perfil que pueda definir la enfermedad y dirigir los tratamientos, aunque hay estudios ya dirigidos en ese sentido, y tampoco tenemos información acerca de un tratamiento efectivo, aunque ya hay más de 200 ensayos clínicos en marcha buscando un tratamiento contra la COVID persistente. Escuchándote, Paula, la verdad que el universo de hipótesis es muy amplio y el camino es muy largo, y precisamente en esto recientemente la SEM ha presentado REICOP, que es la Red Española de Investigación en COVID Persistente. ¿Por qué nace y cuáles son sus objetivos? Bueno, el origen de este grupo se sitúa en mayo de 2020, cuando los afectados por COVID persistente del colectivo Long COVID ACTS acudieron a la SEM buscando apoyo para ser reconocidos y atendidos en sus necesidades de salud. Como respuesta a esta necesidad de los pacientes, la SEM propuso la creación, en principio, de un grupo de trabajo colaborativo en el que, junto con los colectivos de afectados, participaran todas aquellas entidades y organizaciones científicas y profesionales interesadas en mejorar la atención sanitaria prestada a los afectados por COVID persistente y también en aumentar las evidencias respecto a esta afectación. Posteriormente, un año después, ya en mayo de 2021, este grupo de trabajo publicó la guía clínica para atención al paciente COVID persistente, de la que supongo que hablaremos en algún momento. Y este documento fue avalado en su inicio por 47 entidades científicas y profesionales, y también contó con la participación de los pacientes, ¿no? A partir de ese momento fueron aumentando las propuestas para desarrollar y los proyectos de investigación dentro de este grupo, y se fueron sumando otras entidades y personas con el único objetivo de mejorar la salud de los pacientes long COVID. Y hoy en día ya son 57 sociedades científicas. Cuento todo esto porque REICOP en realidad es la transformación de este grupo de trabajo colaborativo en una entidad organizativa formal y también promocional como asociación, ¿no? Nuestro objetivo principal es promover y contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos científicos acerca de la COVID persistente, como he dicho antes, y por supuesto mejorar la asistencia sanitaria prestada a los pacientes afectados por esta enfermedad. Pues un gran reto el que tenéis por delante. Muy largo, sin duda. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero sin duda muy importante y necesario. Porque claro, además, no es solo importante este conocimiento por parte de los pacientes, sino empezamos por los propios profesionales sanitarios que tienen que tratar a los pacientes. ¿Podemos decir que los profesionales que tratan actualmente a los pacientes con long COVID están suficientemente informados y formados con los avances que surgen en esta patología?
Pues yo creo que realmente tenemos pues un arduo trabajo, ¿no? Como comentábamos, porque no está llegando ahora mismo a día de hoy mantenerse actualizados los profesionales que están en la asistencia directa, estas investigaciones y todo este conocimiento que se va generando tiene que calar y tiene que llegar a todos, ¿no? El hecho de que en algunos sitios se estén poniendo en marcha algunas consultas específicas, ¿no? Monográficas para este tipo de pacientes puede ayudar, pero no en todo el territorio nacional se está haciendo y esto dificulta, ¿no?, el que esa información esté al alcance de los profesionales que tienen que atender a estos pacientes, con lo cual yo creo que ahí sí que hay mucho trabajo de difusión, de transferencia de conocimiento para que los profesionales puedan estar al día de lo que se está trabajando, y de ahí la importancia de la coordinación que hablábamos antes y de poder hacer llegar a todos esa información, ¿no?, que se va generando día a día. Como comentaba antes Paula, pues se está generando en estos 2 años, ha habido muchos estudios, pero creo que los profesionales que se enfrentan día a día a los pacientes no tienen esa información en el momento actual, ¿no? Entonces ahí sí que creo que tenemos un gran reto, pero que con el impulso de todos podemos llevar a cabo, y sabiendo bien el objetivo, pues ir a por ello. Hablamos de los profesionales sanitarios y hablamos también de los pacientes, como tú, José. ¿Los pacientes, tú crees que reciben información adecuada, rigurosa, actualizada? Porque en general se denuncia, ¿no?, desde las asociaciones de pacientes, pues que se sienten estigmatizados, que la atención que reciben, pues que es fragmentada, que es inconexa, aislada, ¿no?, cada cosa por un lado. Incluso que existen problemas con el acceso a las prestaciones a las personas que tienen enfermedad por validez. ¿Cómo lo estás viviendo? Vamos a ver, yo creo que creemos que los pacientes no están recibiendo una información adecuada y mucho menos rigurosa o actualizada. Yo, de hecho, hace 10 días mi doctora de cabecera no sabía que había una numeración para esta enfermedad por parte de la Seguridad Social, que me tenía que incluir en un epígrafe. Eso lo desconocía. A mí lo único que me dicen es que a ver si con el tiempo pues se va curando. El otro día en medicina interna me trasladaban que tengo que hacer ejercicio porque mejora el estado, ¿no?, de esta enfermedad, cuando yo le había comunicado anteriormente que me habían diagnosticado síndrome de fatiga crónica. Una fatiga que me impide hacer ejercicio, me impide hacer muchas cosas de la vida normal. Como comentaba yo con alguna compañera, probablemente esta tarde tenga que estar tumbado en cama, solo por el esfuerzo de estar aquí prestando atención y estar charlando con nosotros, efectivamente. Entonces, claro, eso es complejo. No está llegando la información de la guía, no ha llegado a la sanidad básica, a los médicos de cabecera, que la atención primaria debe ser fundamental, porque es la ayuda directa que reciben los pacientes, y ahí es complejo. Por eso lo de estigmatizado, pues nos sentimos, la verdad es que es complicada la situación. Bueno, realmente cuando hay un desconocimiento, pues al final... Sí, pero realmente hay conocimiento. Nosotros, los pacientes, los enfermos de COVID persistente, tenemos el conocimiento, porque les decimos lo que tenemos. Entonces sí que hay conocimiento. Lo que pasa es que no... sí se está prestando atención en algunos foros, como por ejemplo Reico, como es SEM, pero no está llegando a quien tiene que llegar. A través de las asociaciones, por ejemplo, recientemente constituida MACOP, pues estamos tratando de dar esa información a los pacientes. De hecho, en breve ponemos en marcha una página web que llegue esa información a toda la gente, y toda la gente que nos llama, que es continua, pues se trata de ayudarles, ¿no?, a buscar médicos que sí que les hagan caso, a buscar incluso abogados que traten sus problemas, porque se está teniendo muchos problemas con el tema que decías de la invalidez, los problemas con la enfermedad. Los enfermos están teniendo muchos problemas, porque una vez que tienen la baja y llegan a un año de esa baja, el INS les da el alta. Presentan una serie de informes que dicen lo que tienen,
Pero yo conozco la realidad. Aparte de esos informes, es que hay gente que no puede andar. O sea, que le cuesta mantener una concentración mínima. Y hay casos, la verdad es que increíbles. O sea, alguien que trabaja en el mundo de la aeronáutica y que decide sobre las características de unos aviones, tiene unos problemas de concentración enormes. Preocupada ya no por el tema económico que pueda suponer un error suyo, sino por el tema de vidas que puede suponer un error suyo. Le han dado el alta y se tiene que incorporar al trabajo. ¿Crees, José, que sería interesante involucrar a los pacientes en la investigación sobre COVID persistente? No solo es interesante, es necesario. Vamos a ver, es necesario. A través de RAICO se han incorporado distintas asociaciones. Hay muchos ensayos, muchas investigaciones puestas en marcha. Necesitan la información nuestra, lo que les aportamos. Sí que es verdad que pues son 30, 40 las encuestas que he rellenado de temas de salud, indicando lo mismo y a distintos organismos. Se tiene que unificar todo eso, porque la información la tiene. Se tiene que crear una guía como se ha indicado. Tienen que marcar todos los parámetros que tenemos, porque cada uno no tiene los mismos síntomas. Entonces, tenemos que saber qué sintomatología tiene cada uno para ayudarles a que estemos mejor. Y al hilo de esto, quizás sería interesante crear un registro de pacientes. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que crear un registro de pacientes quizá podría ayudar a identificar a pacientes con síntomas y quizá por haber pasado COVID de una manera leve o asintomática? Bueno, pues muchas veces no se relaciona, ¿no?, con el malestar. Yo creo que sí, que debe existir. De hecho, hay mucha gente, vamos a ver los casos más complicados, como ya no el mío, sino otros muchos que hay, sí que se asocia al COVID persistente, pero hay mucha gente que incluso tiene problemas cognitivos derivados de esto y que no lo están asociando a un COVID persistente, que lo tratan como algo normal. Si acabamos poniendo en una base de datos todas esas personas, sobre todo los más afectados, y los síntomas que tienen, los problemas que tienen, pues acabaremos acotando la problemática y acabaremos poniéndole nombre a esto y ensayando e investigando sobre esto concreto, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es verdad que además tenemos casi 3 millones de personas afectadas mayores de 65 años, que han padecido el COVID y que podrían tener supuestamente esa afectación. Entonces, puede que se relacione con el cansancio por la edad, el hacerse mayor, o sea, pueden estar realmente, una parte de la población mayor de 65 años puede estar sufriendo una sintomatología que no la relacione, ¿no? Estar enmascarado simplemente, pues atribuirlo a la edad. Efectivamente, entonces ahora estamos viendo el adulto, se están haciendo estudios sobre la parte pediátrica, pero también las personas mayores creo que tienen también mucho riesgo de poder pasar desapercibidos en este sentido, ¿no? Y sería importante en ese registro el poder valorar luego en los diferentes estudios que está ocurriendo con las personas mayores de 65 años. En relación a esto hay una investigación reciente de la Universidad Rey Juan Carlos en la que se ha visto que la fatiga es el síntoma persistente más común de las personas que han padecido COVID. ¿Hay más estudios centrados, Paula? ¿Sabemos algo más sobre esto? Sí, o sea, respecto a la sintomatología hay bastantes estudios ya. Los primeros estudios de tipificación de esta afectación fueron realizados a nivel internacional, primero a través de la encuesta autocumplimentada dirigida por un colectivo de afectados, curiosamente encabezado por Hannah Davis, y a nivel nacional pues es la encuesta coordinada por la SEM. Y ambas encuestas recogían respuestas de pacientes y sus resultados fueron muy similares, describiendo una afectación predominantemente en el sexo femenino, con un abanico de más de 200 síntomas descritos, es decir, coincidían las dos en el número de síntomas. Esta enfermedad es muy importante tener en cuenta que es multisintomática y multiorgánica. Eso para las investigaciones es fundamental considerarlo, ¿no? Además, se han publicado algunos metaanálisis en los que se recopilan síntomas principales, unos 50, por ejemplo, de pacientes con COVID persistente,
también síntomas somáticos en otros estudios, complicaciones neurológicas. Hay estudios también de las alteraciones cardíacas que se producen, de la fatiga crónica, de dolores musculares, de alteraciones digestivas. Es decir, hay muchos estudios ya que están publicando resultados intentando saber más cosas sobre estos síntomas, sobre por qué se producen estos síntomas. Pero todavía no tenemos todas las respuestas. Y es más, a veces los estudios pues, son incompletos porque es una enfermedad emergente muy joven. Llevamos muy poco tiempo con esta enfermedad presente y necesitamos más datos. Hace falta más datos, hace falta también más comunicación, por lo que estamos viendo. Y en relación a esto, la buena noticia es que vamos dando pasos y en febrero de este año se presentó el primer documento de consenso para el abordaje de pacientes con síntomas leves de COVID persistente, impulsado por ANEFT. ¿Cómo se gesta este proyecto, Guadalupe, y por qué se han involucrado en el mismo tanto médicos, enfermeros, pacientes, además de otros profesionales? Pues se gesta por la falta de consenso que había en el primer momento, ¿no? En el momento en el que se empezó a trabajar, sobre todo el consenso en cuanto a la definición de COVID persistente y en la actuación que debían ser llevada a cabo para los pacientes y el procedimiento, ¿no? a seguir para poder tratar esos síntomas. El hecho de elaborar este documento con un consenso multidisciplinar es muy bueno porque aportaba un poco el acuerdo para poder llevar a cabo el trabajo de todos los profesionales que están alrededor del paciente, tanto médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, todo lo que es todos los recursos que se pueden poner a disposición de la población y del paciente con COVID persistente en este caso, ¿no? Entonces era necesario dar esas pautas de actuación para poder identificar a los pacientes, para poder tratarles y aliviar sus síntomas y además poder hacer luego un seguimiento eficaz que nos pudiera dar información sobre la evolución y mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Era fundamental el poder disponer de este consenso y realmente, bueno, pues además cubrió otros objetivos como era concienciar de esa necesidad de compartir información entre todas las personas que atienden a los pacientes y de utilizar, bueno, pues todos los recursos adecuados según el ámbito de actuación. Como aspectos más destacados, a grandes rasgos, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues en primer lugar se consensuó lo que eran las definiciones de lo que se consideraba un problema de salud y un síntoma leve, que parece algo obvio, pero realmente no lo es. Efectivamente, que era necesario, bueno, pues ponerlo sobre el documento para que todos los profesionales lo tuvieran en cuenta y hacer el esquema de la enfermedad, ¿no? Al ser una enfermedad emergente. Además, se definieron cuáles eran los síntomas del COVID persistente y la diferencia también entre estos síntomas y lo que eran las secuelas, que en muchas ocasiones podían dar lugar a error, ¿no? Y por lo tanto también, bueno, pues a esa frustración de los pacientes cuando ven que esa parte no es tenida en cuenta, ¿no? Y luego también hubo otra segunda parte en la que se consensuaron las recomendaciones para el manejo de estos síntomas leves y así, bueno, pues poder transmitir buena información, la comunicación con el paciente y también la colaboración y comunicación entre profesionales. Es algo también muy importante del documento. Bueno, pues desde luego son pasos importantes que se van dando y nos alegramos, ¿no? De que esa coordinación y ese consenso queda mucho por investigar, queda mucho por hacer, pero definir simplemente, ¿no? O sea, estos conceptos, saber de qué estamos hablando, hay que empezar por el principio. Efectivamente, era algo muy básico en ese sentido, ¿no? En el momento en el que se hizo, pero muy, muy necesario. En estos momentos a veces de caos, de confusión, a veces empezamos la casa por el tejado y es importante sentar las bases. Hablamos también de la guía clínica para la atención al paciente de Long COVID. Se presentó unos meses antes, en mayo de 2021, por parte de la SEM. ¿Qué ha supuesto, Paula, para los profesionales poder contar con este proyecto? Bueno, hace un año incluso disponíamos de menos evidencias que actualmente acerca de la COVID persistente y esta guía pues, supuso una gran ayuda para los profesionales sanitarios en primer lugar. Con ella se intentaba disminuir la incertidumbre que existía en ese momento acerca de esta enfermedad y se pretendía ayudarles a tomar decisiones pues en el manejo de esta afectación, ¿no? Unificando en un solo documento las recomendaciones de abordaje y de seguimiento de los distintos profesionales implicados en su atención. Es un documento multidisciplinar también, como comenta Guadalupe, muy importante en esta enfermedad, ¿no? Entonces se incluían pues, en muchos niveles asistenciales. Y además, en la línea de la recomendación de la OMS,
inclusiva, involucraba a los pacientes en la elaboración del documento. Eso también muy importante abordarlo, ¿no? Sin duda fue un documento necesario para profesionales sanitarios y asistenciales de cualquier disciplina y especialidad que participa en la planificación y prestación de servicios a los afectados por COVID persistente. Pues muy interesante también conocer estas iniciativas. Vamos a hablar ahora del impacto del COVID persistente en distintas poblaciones y comenzamos por el paciente pediátrico. ¿Podemos hablar claramente de que existe un COVID persistente pediátrico que tiene unas características diferentes? ¿Hay estudios en la población infantil que lo describan? Sí que hay estudios. Lo que ocurre es que muchos de ellos están cuestionados por sus limitaciones, por la metodología, y a pesar de que en muchas ocasiones estos pacientes pediátricos están en un núcleo familiar donde hay otros afectados, que pudiera sugerir, ¿no?, que hay factores genéticos o ambientales, esta parte hay que desarrollarla todavía más, ¿no? De ahí la importancia de poder seguir investigando en este área. Es verdad que en cuanto a la sintomatología, los síntomas que se describen son similares, pero la diferencia para mí más importante es que en este caso, cuando aparece la fatiga, cuando aparece una dificultad de concentración, ¿no?, esa fatiga mental también, no estamos hablando de que luego haya que recuperarse como en un adulto, sino que en un niño está en una etapa de desarrollo, ¿no? Con lo cual la afectación va a ser todavía peor en ese momento, ¿no?, porque va a impedir que haya un desarrollo evolutivo correcto como debe haber a esa edad, ¿no? Entonces esta parte me parece de extrema gravedad y por eso sí que hacen falta muchos más estudios en este sentido. Es especialmente preocupante en este caso. Se habla, algunos estudios subrayan especialmente una afectación en el área de la cognición, pero también es más amplio, ¿no? El espectro es amplio. Sí, porque realmente esa fatiga puede ser mental, ese deterioro, ¿no?, esa falta de desarrollo puede afectar tanto a la parte de desarrollo social, a la parte afectiva, o sea, puede tener todas las etapas y todas las fases de su vida las puede tener afectadas, ¿no?, en ese sentido. Podemos hablar también del impacto en el sanitario, el long COVID. Durante la pandemia muchos profesionales sanitarios se contagiaron en la primera ola y no se recuperaban, ¿no?, de su salud, y ellos han reclamado también una atención adaptada a las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del profesional sanitario afectado por long COVID? Pues efectivamente, los sanitarios sufrieron mucho en las primeras olas, sobre todo porque hubo un porcentaje muy alto de contagio. La media, además, como ya comentaba Paula antes, la mayoría de los afectados eran mujeres de una media más o menos de 46 años que han visto muy afectada su vida laboral y social, ¿no? Psicológicamente, con un estudio que se hizo desde el Consejo General de Enfermería, ya se vio que el 84,7% de las enfermeras habían tenido una afectación psicológica tras el contagio y las primeras olas de la pandemia. El 88,5% habían tenido situaciones de estrés, han sufrido ansiedad, el 58,6% sufrieron insomnio y un 33% depresión, ¿no? El 16,5% ha pedido la baja laboral por motivos psicológicos. Cuando a todo esto que ya sufrieron por contagiarse por la infección propia en el momento más pico de la pandemia, cuando hay muchas de ellas, como indican un estudio de comisiones obreras, en el que el 24% han seguido de baja durante 12 meses y que en el día a día, como comentaba antes José, se tienen que enfrentar a que su trabajo afecta a la vida de otras personas, ¿no?, y esa niebla mental, esa falta de concentración, esa fatiga, les resulta muy, muy difícil poder seguir trabajando. Por lo tanto, reclaman el poder ser atendidos con unidades especializadas que puedan ayudarles a poder valorar adecuadamente lo que están sufriendo, porque de alguna manera tienen todavía ese estrés postraumático de haber tenido que estar en esa primera línea, y además se suma pues la frustración, ¿no?, de muchos meses en las que no se pueden incorporar al trabajo porque ven que realmente pueden poner en riesgo la vida de otras personas por esta sintomatología de COVID persistente que siguen sufriendo. Concretamente... Sí, iba a comentar, no se pueden incorporar al trabajo, pero se incorporan porque son obligadas a incorporarse al trabajo. De hecho, en muchos casos están pidiendo una readaptación de los puestos de trabajo y no se les está dando. Por diferentes motivos. Entonces yo creo que es importante también ayudar, porque vamos a ver si esto es si solucionamos los problemas de esta gente, pues más frutos va a dar esta gente a la sociedad, ¿no?, porque es muy necesaria. Contamos con cada vez menos médicos, enfermeras,
en España y les estamos haciendo un favor malo a la sociedad para que mejore esta situación. Yo creo que reorientando ahora mismo esos puestos de trabajo, ayudando a esas personas, en unos meses serán más productivas para la sociedad, para todos. Harán un trabajo mejor. Efectivamente, dentro de los centros sanitarios, cuando a veces es muy difícil encontrar puestos donde un médico o una enfermera no atienda a pacientes directamente, ¿no? en los puestos bases asistenciales, con lo cual necesitan una atención especial porque hay que darle salida a esa situación por la necesidad de profesionales sanitarios que tiene nuestro sistema, que la tiene, por todo, pues todo lo que se nos viene en un futuro de jubilaciones, abandono y las situaciones de precariedad que hay en cuanto al número de profesionales sanitarios, y segundo porque efectivamente tienen mucho que aportar a la población, con lo cual necesitan esa atención para poder reincorporarse y poder retomar su actividad laboral y dar el servicio para lo que estudian. Pues aquí queda este llamamiento por parte de todos, porque sin duda es fundamental. Apuntabas a ese estudio de comisiones obreras. Hay un dato que habla del 69% de los profesionales sanitarios y sociosanitarios con COVID persistente no tienen reconocidas las secuelas en su baja médica, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para revertir esta situación? En principio, lo que hace falta es legislación. El Gobierno, pues, en este momento no reconoce las bajas laborales por COVID persistente. Eso es un gran problema y alega falta de legislación, pero la legislación, cuando es necesaria, se puede hacer. Y teniendo en cuenta que esta situación va a generar un gasto asistencial, pero también un gasto social muy grande, es responsabilidad del Gobierno regular esta situación. Sin duda, el virus siempre ha ido un paso por delante en todo, pero la legislación también va por delante y nosotros tenemos que movernos. Sí, es urgente regular esta situación. La COVID persistente es una enfermedad incapacitante en la mayoría de los casos y por eso se necesita regular las bajas laborales. Sí, perdón, es incómodo regular las bajas laborales porque suponen un coste. Es verdad que legislación falta y que se puede hacer. Últimamente se hace muchas cosas por Real Decreto, se imponen muchas cosas, entenderme también. Se puede también avanzar en este sentido, se puede avanzar en facilitar y hacer una calidad del aire, por ejemplo, mejor. Se puede avanzar en ese ámbito y en muchos en ese sentido, pero no se avanza porque supone un coste. Yo creo que es un coste amortizable. Sin duda. Y que el tratar de que todas estas personas que no se pueden reincorporar al puesto de trabajo, que están limitadas en el puesto de trabajo, mejoren, va a ser mejor para todos. Yo creo que se puede hacer. Sin duda, no podemos ser tan cortoplacistas. Has apuntado la calidad del aire. Yo creo que es la gran asignatura pendiente dentro de todas las medidas de prevención. Es casi el patito feo de la que menos se habla y, sin embargo, pues como hemos visto, aunque la investigación llegó un poco después, pues es de las más importantes. Pero me gustaría terminar de manera que, bueno, quien esté en casa o dando un paseo en el coche, escuchándonos o viéndonos, pueda llevarse algo, ¿no? Pueda llevarse algo a los pacientes que tienen COVID persistente en este momento. El conocimiento que hemos ido adquiriendo durante la pandemia, gracias a la investigación, bueno, pues ha puesto de manifiesto la importancia de que cada uno de nosotros individualmente tiene que ser responsable de su propia salud, ¿no? Hay cosas que tienen que hacer por nosotros, pero hay cosas que o las hacemos nosotros por uno mismo o nadie las hará. Entonces, ¿qué consejos de autocuidado podríamos dar a los pacientes con COVID o con COVID persistente para que se lleven esa pequeña pildorita hoy? Pues bueno, yo creo que con lo que hemos hablado hoy sí que es importante que mantengan esa esperanza por todas las investigaciones que están en marcha y todo lo que están haciendo todos los organismos profesionales, las sociedades científicas, ¿no? para poder atender mejor a estos pacientes. Y luego, en cuanto a lo que cada uno puede hacer, yo creo que es muy importante el control de la enfermedad que puede llevar uno mismo para luego transmitirlo a los profesionales, el aportar esos datos, ¿no? Un diario de síntomas, el poder llevar un
un registro de los desencadenantes de esos síntomas. Es muy importante porque el transmitir eso a los profesionales cuando llegan a las consultas, bueno, pues les puede dar información una vez que los profesionales conozcan y tengan en cuenta bueno, pues todos estos datos que tenemos a última hora, ¿no? En el último momento. El entrenamiento cognitivo o el de ejercicio físico, pero como decía José, adaptado. O sea, tiene que haber una valoración específica del paciente con la sintomatología de COVID persistente y adecuar ese entrenamiento a cada paciente. El personalizar me parece fundamental y para eso el que los pacientes puedan transmitir al profesional sus capacidades reales, ¿no? Y dónde están sus límites para poder ir planificando ese entrenamiento y poder ir consiguiendo una mejora y una recuperación, que aunque vaya siendo lenta, de alguna manera ellos lo vean factible y puedan tener de manera palpable, bueno, pues esos avances pequeños que vayan consiguiendo, que van a ser muy grandes, aunque parezcan pequeños, ¿no? en un registro. Paula, ¿quieres aportar algo? Sí, yo añadiría a lo que dijo Guadalupe, que vamos, que estoy totalmente de acuerdo con ella, en que hasta que no exista un mayor conocimiento de la enfermedad y tratamientos eficaces, lo mejor que podemos hacer es evitar infectarnos o reinfectarnos, por supuesto. Entonces, tenerlo siempre presente, no olvidarlo nunca, esto es muy importante. También vacunarnos, las vacunas seguramente nos protegen, o eso pensamos, y en algunos casos hacen que mejoren los síntomas. Y yo voy a dar otra luz de esperanza y voy a decir que no dejen de acudir a los médicos. Que hay gente que sabe que existen, que nosotros estamos aquí también, Reiko, para escucharles. Las asociaciones de pacientes también están haciendo una labor increíble atendiendo a toda esta gente que necesita ser reconocida. Entonces, pues, que no dejen de buscar ayuda. José. Pues vamos a ver, yo lo de y seguir yendo a los médicos, por supuesto. Lo que pasa es que necesitamos que los médicos nos escuchen y nos atiendan en base a lo que les manifestamos, porque es frustrante el ir al médico y volver al principio todos los días, empezar de cero todos los días. Entonces, eso es complejo. Yo creo que si hubiera unidades directas, preparadas para atender a estas personas, a nosotros, a los enfermos de COVID persistente, sería fantástico. O sea, no hacer perder el tiempo, que la verdad es que frustra mucho. Y sobre todo el tema de la reinfección, fundamental. Las reinfecciones en enfermos de COVID persistente perjudican mucho los problemas cognitivos. Eso está demostrado. Compañeros del colectivo, asociación de AMACOP, nos lo están manifestando, que cada vez que tienen una reinfección notan un bajón tremendo. En cuanto a los temas del ejercicio, muchos no podemos hacer ejercicio, pero dices, tienes que hacer una guía diaria de qué efectos tiene cualquier elemento, ¿no? Es complicado porque yo tengo brotes de fatiga importantes que me dejan 2 o 3 días tumbado en cama sin hacer nada anteriormente, haciendo una vida limitada pero normal. De repente surgen esos brotes, entonces es muy complicado, hay que trabajar mucho todavía. Sí, pero es bueno saberlo en ese sentido, que cuando vayas si seguimos avanzando, y efectivamente yo también pienso que las unidades de atención especializada para este tipo de pacientes son necesarias, entonces el poder llevar toda esa información nos va a ayudar para poder determinar que efectivamente a lo mejor no hay un desencadenante, pero sí, hay que llevar ese registro, si no al final en el día a día uno tiene esos episodios y van quedando ahí, y estar atentos para uno mismo siempre es bueno, porque puedes dar pistas a todos los profesionales que están alrededor y bueno, ver qué ocurre con cada paciente. Sí, estoy de acuerdo contigo, y sobre todo, por último, la mascarilla. Parece que se ha olvidado ya todo. La gente que no ha tenido problemas lo vive de una forma, pues, gracias a Dios, más alegre. Pero sí que es verdad que puede proteger. No tenemos otro medio para proteger. El no salir de casa no vale. Sí, desde luego. Entonces, yo creo que es importante la mascarilla.
Me ha parecido muy interesante este punto que has iniciado, Paula, hablando de la importancia de la prevención, ¿no? De no olvidarnos y terminar también con ese mensaje que está muy relacionado con ese autocuidado del que hablábamos. No olvidarnos de que el virus sigue aquí, estamos hablando de COVID persistente, pero desde luego el mejor ataque es la defensa, muchas veces en este caso al revés, protegernos, ¿no? Y no olvidarnos de estas medidas y de la importancia precisamente en el caso, como apuntas, del COVID persistente, donde una reflexión puede ser mucho peor. Han salido muchos temas en este podcast, en este vídeo, pero realmente yo me quedo con que hay una falta todavía importante, no solo de investigación, que es evidente, sino de comunicación, y precisamente por ello yo creo que, bueno, pues con esta conversación podemos poner nuestro granito de arena para generar esa sensibilización tanto en pacientes como en profesionales, ¿no? Que también necesitan actualizarse y formarse, añadir una carga más a esa mochila que ya lleva el profesional sanitario, que es mucha, pero que sin duda es fundamental. Así que quería daros las gracias, Paula, Guadalupe, José, por haber participado en el podcast de hoy, por haber apuntado esa visión que nos permite seguir avanzando en el conocimiento del COVID persistente. Con vuestra voz, con vuestra experiencia, podemos comprender mejor cómo afecta esta enfermedad cuando se mantiene presente a largo plazo y sobre todo lo importante que es seguir investigando esta patología, ¿no? También hemos comprendido, bueno, pues cómo es la realidad de algunos pacientes, como José, que conviven con la enfermedad. Y por supuesto, pues daros las gracias a vosotros. Forméis parte de este millón de voces o no, los que nos estáis escuchando, por escuchar hoy este podcast, por contribuir así a una sociedad que esté más concienciada, más informada y que pueda ayudar al resto. Una sociedad concienciada e informada que se preocupa por el cuidado responsable de la salud va a contribuir a mantener el bienestar general de la población, va a contribuir a prevenir las enfermedades y a fomentar esos hábitos de vida saludables para todos. Por eso, recuérdalo, en el cuidado de la salud y de los que te rodean, todos tenemos voz, todos tenemos algo que decir.